bendiga. Qué gusto saludarles una vez más en este programa. De verdad, muchísimas gracias por dejarnos entrar en su hogar o en el lugar donde nos están visualizando en este momento. De verdad, muchísimas gracias. Y también queremos agradecerles por ese apoyo que siempre nos están dando para que así esta palabra o este programa pueda llegar en otras vidas. Muchísimas gracias a aquellos que dan un like, a aquellos que nos ven a través de YouTube. Muchísimas gracias, de verdad, gracias de todo corazón. Bueno, y hoy vamos a tener un programa muy especial en esta noche. Especialmente hoy queremos invitarte para que seas parte, porque vamos a dialogar y vamos a hablar sobre un tema muy interesante acerca de la resurrección de Cristo. Y especialmente hoy también me acompaña un pastor desde la ciudad de Houston, que estaremos hablando del tema con él y seguramente va a ser impactante para nuestra vida. Pero quiero leer un versículo acá, unos versículos acá para introducirnos con el tema el día de hoy. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13 en adelante, dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Oye, si Cristo no hubiese resucitado. Pero como nosotros sabemos que nuestro Señor, que nuestro Rey resucitó, y eso quiere decir vale la pena hablar de Él, vale la pena predicar de Él, vale la pena anunciar su nombre en alto y vale la pena creer en Él, porque Él es el único que resucitó. Especialmente el mes de abril, especialmente el día de resurrección, muchas personas dicen acá, hacen esto, pero por favor que no nos olvidemos, que tengamos en cuenta que el Cristo que nosotros predicamos, Él está vivo. Así que sin más preámbulo, para mí es un gusto y un privilegio introducirles a nuestro invitado el día de hoy, al pastor José Martín Vázquez de la iglesia Betania de la ciudad de Houston, Texas. De verdad, para mí es un honor y será un privilegio compartir con él sobre este tema, la resurrección. Así que bienvenido, pastor, y es un privilegio tenerlo aquí una vez más con nosotros. Pues bien, con la ayuda del Señor vamos a desarrollar este tema, y creo que es un tema de mucha importancia que como comunidad cristiana debemos de saber y entender acerca de este tema tan interesante, hermano Efraín. Bueno, pastor, yo creo que será un honor y un privilegio hablar sobre ese tema, la resurrección de Cristo. Especialmente en este tiempo, en nuestro tiempo, nos hemos desenfocado un poco de hablar sobre este tema, que esto deberíamos hablar siempre, pero a veces cada uno, especialmente las otras personas que tienen proyectos de hablar de Cristo, se ha enfocado en otras áreas. Ahora no estoy diciendo que está mal, sino que a veces hacemos a un Cristo como que si usted da esto, usted va a recibir esto, y usted hace esto, usted va a recibir esto de Dios, pero nos olvidamos que la base fundamental es la resurrección. Así que, pastor, sobre ese tema estaremos hablando y traerlo en memoria, y por supuesto también que nuestra audiencia y nuestra gente entiendan de que esto es algo muy importante, que es la resurrección de Cristo, porque esto seguramente va a ser de mucha bendición en cada vida. Realmente creo que nosotros como cristianos es importante que sepamos que nuestra fe está en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque Él resucitó, ¿verdad? Entonces creo que cuando nosotros decimos que Él resucitó, significa que Él murió, pero a la misma vez volvió a la vida. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo dice que van afuera nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, pero como Él ha resucitado, Él está en el cielo. Entonces, nuestra fe es una fe verdadera, ¿verdad, hermano Efraín? Entonces, Amén. pues esta noche es una bendición hablar sobre lo que es la resurrección. Lo que es la resurrección de Cristo, ¿por qué será ahora no se escucha
mucho este tema en las iglesias o que se pueda hablar en todas partes. A veces hemos visto un mensaje, o no critico a nadie, pero a veces el mensaje está más diciendo, si usted da esto, usted va a ser bendición. Yo sé que todo esto viene en el paquete, pero a veces la gente ve a un Cristo como que tenemos que dar, es como que alguien, como hay que negociar con Él, pero a veces nos olvidamos de lo que Él hizo en esa cruz y no olvidamos que Él resucitó, que ese es lo primero que debemos hablar, ¿verdad? Debemos explicar y debemos pues transmitir a las personas que Cristo resucitó. Ahora, ¿qué estará pasando en ese tiempo con la iglesia? Creo que hay muchas cosas que deberíamos de analizar el por qué, pero yo diría que una de las cosas, el por qué quizás se olvida uno como cristiano de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que realmente es el fundamento de nuestra fe, es porque tal vez nuestros líderes, los maestros en las iglesias, lamentablemente no se han profundizado en este tema. Creo que hay muchas cosas que deberíamos de analizar el por qué, pero yo diría que una de las cosas, el por qué quizás se olvida uno como cristiano de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que realmente es el fundamento de nuestra fe, es porque tal vez nuestros líderes, los maestros en las iglesias, lamentablemente no se han profundizado en este tema. Algo muy importante que dice la palabra del Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, es de suma importancia que nosotros primero podamos pedirle la sabiduría a Dios. Yo creo que para entender sobre lo que es la resurrección de Cristo y sobre nuestra fe, es necesario que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras, es necesario que nos acerquemos a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda que nosotros podamos leer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, él dice, te aconsejo que leas, dice, entonces, que nosotros podamos leer la Biblia. Entonces, el problema, como les decía, hoy en día nuestros líderes no quieren capacitarse, no quieren inscribirse quizás una universidad teológica, se han olvidado de leer la Biblia. Nos hemos olvidado prácticamente de estudiar. Ese es el problema. Entonces no tenemos fundamentos, no tenemos palabras que decir sobre la resurrección. Ahora hay algo que tal vez agregaste ahí. Solo queremos hablar sobre otros temas como negociar. Yo pienso que todo esto es parte del paquete. Solamente el Señor dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que vendrán por añadidura. Pero el problema es que a veces nos vamos más por lo otro que realmente escudriñar lo que es en sí, quién es Cristo, por qué nosotros creemos en Cristo, en un Cristo vivo. Wow. Y ese es el problema, la falta de preparación. La resurrección de Cristo. A veces muchas personas buscan a Dios porque dicen, tengo una necesidad. Otros dicen, no, es que quiero buscar a Dios para que me vaya bien en la vida. Yo no estoy quitando nada de eso. La Biblia, como dijo el pastor, estoy de acuerdo con eso, viene en el paquete, pero no es lo primordial. Jesús dice, como dijo el pastor, si buscamos a Dios y todos los demás serán añadidas, pero primero es que tenemos que estar seguros lo que estamos creyendo, que Cristo resucitó. Eso es lo más importante para nosotros. Así que yo te animo, tú que estás ahí en sintonía, tú que estás ahí viéndonos en este momento, quédate ahí por favor, porque vamos a seguir ampliando sobre este tema, lo que es la resurrección de Cristo. Pastor, platícame un poquito por ahí el poder de la resurrección, que tiene que ver mucho eso para nuestra vida espiritual. Bueno, Efraín, por el tiempo que me conceden, ¿verdad? Una vez más, les agradezco por este tiempo. Y bueno, quiero unos minutos, quiero que hablemos un poco sobre lo que es la resurrección. Y para ello quiero leer lo que está en la Biblia, en San Mateo capítulo 28.
y su verso 1 en adelante, que dice de esta manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Bueno, esto está poderoso. El que vino a hacer una revolución para salvarnos a nosotros, Él dio su vida por nosotros. Pero como vemos en las Sagradas Escrituras, Él dio su vida, fue crucificado como todos lo sabemos, pero Él resucitó al tercer día. Ahora bien, muchas personas podrían preguntarnos o preguntarse ellos mismos, o nos podrían preguntar: ¿por qué ustedes creen en la resurrección de Jesús o de Cristo? Entonces, hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos de creer que Jesús resucitó. Resurrección quiere decir alguien que murió y que volvió a la vida. Y pues, ¿por qué sobresale lo que es la resurrección de Cristo? Por ejemplo, la Biblia menciona que Lázaro resucitó, pero más sin embargo, Lázaro resucitó, pero también volvió a morir. Él volvió a morir. Entonces, pero Cristo resucitó y Él hoy en día está sentado a la diestra del Padre. Entonces, quisiera que nosotros podamos ver por qué nosotros creemos que Cristo resucitó. En primer lugar, nosotros podemos ver que Cristo resucitó porque hubieron testigos oculares, vieron. Algo muy importante, hermano Efraín, que dice la Biblia, que Cristo resucitó al tercer día cuando llegaron las mujeres a verla, un ángel bajó del cielo. Ahora bien, Cristo realmente quería demostrar que resucitó, o Cristo quería realmente remover la piedra para salir, sería la pregunta. Si Cristo es Dios mismo, es poderoso, ahora, Él necesitaba remover la piedra para salir. Por supuesto que no. Él no necesitaba remover la piedra para salir. La piedra fue removida no para que Cristo saliera de la tumba, sino para que la gente entraran a ver que Jesús ya había resucitado, que Él no estaba ahí, que la tumba ya estaba vacía. Entonces, los primeros testigos son estas dos Marías, ¿verdad? Afortunadas ellas, porque fueron las primeras que se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Entonces, en primer lugar, como les decía, nosotros creemos que Jesús resucitó porque hubieron más de 500 personas, testigos de que Cristo resucitó, testigos oculares. No se los contaron, no se los dijeron, no escucharon la noticia, sino que fueron testigos oculares. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver que Cristo resucitó, que es verídica la resurrección de Cristo,
Y no solamente hubieron testigos, sino que también nosotros hoy en día tenemos la Biblia, hay 4 evangelios, están las cartas del apóstol Pablo, y el Antiguo Testamento también fue profetizado todo esto, ¿verdad? Entonces, hay testigos oculares en la Biblia. Entonces podemos ver que sí, la resurrección de Cristo es verídica. Eso es, como usted acaba de decir, esos testigos que fueron testigos oculares que nadie les contó, que nadie les dijo que, bueno, escucharon por ahí, ¿no? Ellos vieron, lo tocaron, y eso es lo más maravilloso, que los primeros seguidores de Cristo, ¿verdad? Que pues tuvieron ese privilegio de tocar a nuestro Señor, y seguramente también eso les dio valor a ellos para que pudieran predicar la palabra del Señor y pudieran pues decir a otros de que el Señor de verdad que estuvo con ellos por 3 años, ahora que vieron en la cruz ahí crucificado, pero ahora en este momento ya resucitado. Yo creo que ese es el privilegio más grande que un ser humano podría tener en la vida, ver a una persona ya que fue muerto, que públicamente lo bajaron ahí derramando su sangre en esa cruz, ahora Él está vivo. Y es por eso, yo creo que de mi parte, pastor, eso es uno de los puntos muy, muy hermosos de hablar, porque estamos creyendo en un Cristo, no simplemente un Cristo, no como otras religiones como Mura, como Mohammed, como otros líderes de otras religiones, sino que nosotros estamos creyendo en un Cristo que está vivo. Por eso vale la pena hablar del pastor. Así que prosiga, pastor. Yo creo que eso es lo que estamos aprendiendo aquí en este momento acerca pues lo que el Señor le ha puesto en su corazón, y bíblicamente, porque de esto se trata, eso, traer esta palabra que nos puede edificar, especialmente en este programa al día de hoy. Bien, entonces, como decía, hubieron testigos oculares después de presenciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay mucho que decir sobre lo que es la resurrección, pero ya cuando Cristo ascendió a los cielos, entonces sus discípulos ya después se convirtieron en apóstoles, comenzaron a predicar. Por ejemplo, hay una narración, una historia ahí en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio. Ellos estaban narrando y atestiguando, diciéndole al Sanedrín que Cristo había resucitado, al que ustedes prendieron, lo mataron y todo eso. Bien, esos son los testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también otra evidencia, el por qué nosotros podemos creer o creemos que Cristo resucitó, porque habían hombres que eran prácticamente enemigos de estos apóstoles ya cuando comenzaron a predicar. Por ejemplo, está el apóstol Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo. Él mismo narra en el libro de los Hechos, él mismo narra cómo él perseguía a los cristianos. Él narra ahí cómo arrestaba a los cristianos, cómo él obtenía permiso para poder ir a arrestar a los cristianos y ponerlos en la cárcel. Es decir, él en su corazón había un odio extremadamente hacia Cristo prácticamente, porque cuando él tiene el encuentro con Cristo, Cristo no le dice: ¿por qué persigues a mi pueblo? No, sino que él le dijo: ¿por qué me persigues? Le dice Cristo. En el corazón de Pablo había un odio, pero eso sí que un odio que no podríamos describirlo, hacia Cristo. Pero aquí podemos ver que cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo, entonces él mismo comienza a narrar, él mismo comienza a hablar ya como Cristo se le aparece. Entonces él se convierte a Cristo. Él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces alguien que está muerto no puede vivir en nosotros. Entonces hay gente que odiaba a Jesús que después se convirtieron al evangelio. Está, por ejemplo, Santiago. Santiago era uno de los que también como que no creía tanto en
en Jesucristo, pero después Ujú. Santiago escribe una de las epístolas, ¿verdad? Entonces, porque recordemos que hay dos Santiagos, el Santiago del que estoy hablando no es el que fue discípulo de Cristo, porque incluso cuando Santiago presenta la carta y escribe él ahí, porque cada carta o epístola dice ahí, yo apóstol de Jesucristo, pero Santiago no se presenta como un apóstol de Jesucristo. Entonces, pero él también después se convirtió a Cristo. Entonces, todos aquellos que odiaban el cristianismo se convirtieron a Cristo. Entonces, pero esto lo hizo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se dieron cuenta de que sí, resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa Wow. que podríamos notar, el por qué nosotros creemos que Jesús resucitó. Yo digo, eh, ¿qué persona va a dar su vida por algo que es falso? Por ejemplo, todos los apóstoles murieron como mártires. A muchos de los apóstoles les cortaron, fueron decapitados. Entonces, ¿qué persona va a dar su vida, va a dar su vida por algo que es falso? Entonces, porque ellos fueron testigos oculares, ellos por esa razón dieron su vida por la verdad, porque lo que ellos decían era verdad, no fue mentira. Podemos notar que, que el cuerpo de Cristo no apareció, porque los enemigos de Cristo decían, sus discípulos se robaron el cuerpo de él. Ellos son los que se robaron el cuerpo de Cristo. Pero si nos preguntamos, la Biblia dice que cuando Cristo fue arrestado, todos sus discípulos huyeron, se escondieron. Hasta Pedro negó 3 veces a Jesús. Si nosotros vemos en la Biblia, cuando le preguntaron, tú eres uno de ellos, entonces él dice que maldecía, negó 3 veces a Jesús. Ujú. Entonces tal vez él se fue algo valiente, ¿verdad? Pero igual negó a Jesús. Entonces, ellos no iban a tener valor porque ellos tuvieron miedo, se dispersaron, se escondieron, y además la tumba de Cristo dice que fue sellada y estaban guardias ahí cuidando la tumba de Jesús. Entonces, ellos, en el miedo que tenían y viendo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, iban a tener valor de juntarse e ir a la tumba y sacar el cuerpo de Cristo y pues dejar ahí medio muertos a los guardias que estaban ahí. Entonces ellos no se robaron el cuerpo de Cristo, porque los guardias pues estaban ahí, Cristo resucitó. Entonces los enemigos de Cristo se inventaron todo eso nada más para dar alguna explicación a la gente de aquel entonces. Wow. Entonces Cristo resucitó. Qué tremendo, ¿ah? Cada vez de esos personajes que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por Cristo, porque seguramente ellos sabían y valía la pena dar la vida por Cristo, especialmente como usted acaba de decir, especialmente Pedro, que fue crucificado con la cabeza abajo. Y bueno, y como dijo Pedro, yo no soy digno para morir como mi maestro, ¿verdad? O como mi Señor. Y luego Pablo también, que él murió decapitado. Oye, esto es tremendo y es por eso vale la pena hablar de él y por supuesto dar nuestra vida por él. Ahora, pastor, ahora en nosotros ahora actualmente, ¿cómo debemos tomar esto como cristianos del siglo XXI, podemos llamarle? Porque ¿cómo debemos abrazar esta resurrección en este tiempo? Creo que es muy simple de abrazar la resurrección de Jesucristo. Es muy simple, es necesario que nosotros aceptemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y lo aceptamos, entonces prácticamente Él nace en nuestros corazones. Hoy en día el tener a Cristo no es prácticamente tener una religión, podríamos decir, sino que tener a Cristo es tener a un Cristo vivo, un Cristo que nos pueda guiar a la verdad. Pero ¿cómo vamos a abrazar la resurrección de Cristo? En primer lugar, necesitamos amarlo, creerlo. Pues estuvimos hablando, ya hablamos un poco de que hubieron testigos oculares
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 4 evangelios y toda la Biblia prácticamente, donde Nuevo Testamento, pues prácticamente casi todo el Nuevo Testamento habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día nosotros como cristianos somos testigos. Y yo puedo decir que todos los que somos cristianos somos testigos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué razón? Porque yo puedo sentir a Cristo en mí, mi corazón yo lo puedo sentir en mí. Por eso como hablábamos del apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, que nosotros tenemos que dejar que Cristo viva en nosotros. Entonces, y algo muy importante, creo que ya hablando en general, cómo nosotros vamos a abrazar la resurrección de Cristo hoy en día. Para abrazar la resurrección de Cristo hoy en día, simplemente hay que cumplir con el mandamiento que Él dejó, que nosotros recordáramos su muerte todas las veces, dice, hasta que yo venga, dice. Entonces, para abrazar la resurrección de Cristo, es necesario que nosotros creamos que Él murió por nosotros, porque la muerte de Cristo es por nuestros pecados. La resurrección de Cristo es para que nosotros seamos salvos. Todos los hermanos que somos cristianos, abracemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos, prediquemos de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, como les decía anteriormente, hay muchas personas que murieron, luego resucitaron, pero volvieron a morir. Entonces, pero el único que ha muerto, que resucitó y que subió al cielo y que hoy en día dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces abracemos la resurrección de Cristo, amemos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Amén. Es importante que nosotros hagamos eso. Vale la pena yo siempre he dicho, pastor, cada vez que hago lo que estoy haciendo, que yo digo, vale la pena desgastarme de hablar de alguien que es real. Vale la pena de sacar mi tiempo de hablar de alguien que realmente está vivo. Porque yo sé que hay muchas personas por ahí que dicen, no, a veces cuando uno sale a evangelizar, nos dicen, ustedes están locos, ustedes no saben lo que están creyendo. Pero como usted acaba de decir, pastor, uno está seguro y uno lo siente cuando le creemos a Jesucristo como Señor y Salvador, y cuando le creemos al Señor, el Espíritu Santo nace en nuestro corazón y eso nos da el impulso de hablar de Él y realmente vale la pena hablar de Él. Así que mi amigo, tú que estás viéndonos en este momento, familia en Cristo Jesús, te animamos que no te debilites, por favor. Te animamos que no te desanimes. Siga para adelante. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros hemos creído, Él es un Dios vivo. Él mandó a su Hijo en esta tierra para morir por nuestros pecados, pero también resucitó a su Hijo para que tú y yo podamos tener esperanza que aquí no termina todo. Realmente es un gusto y un privilegio seguir compartiendo con nuestro pastor acá, José Vázquez, que está pastoreando allá en la ciudad de Houston, Texas. Pastor, sé que el tiempo está pasando rápido. Me gustaría que en este momento te diriges a nuestra audiencia para que puedan ellos acercarse, abrir su corazón al Cristo que nosotros servimos. Y me gustaría, pastor, que tomes tu tiempo y puedas dirigirte especialmente a nuestra audiencia. Y si algún amigo que nos está viendo esta noche, quizás por alguna razón no has decidido entregarle tu vida a Jesucristo, quiero decirte, la Biblia dice claramente que Él envió a Jesucristo, su Hijo, nuestro Dios, dice en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, dice, que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios envió a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, no solamente a morir, sino que a resucitar. También Él resucitó, pero con un propósito para que Él sufriera
sufriera todo por todo, Él sufriera por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, el amor de Dios es para ti. Yo siempre he dicho que Dios no tiene amor porque Él es amor. Entonces, sea como sea la situación en la que estás viviendo hoy en día, hay solución para todo, porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario el precio por ti, así que solamente lo único que tú tienes que hacer es dejar que Él entre en tu corazón. Aún Él dando su vida en la cruz del Calvario, aún así Él todavía nos llama en Apocalipsis capítulo 3, y ahí dice, capítulo 3, dice: he aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, dice, cenaré con él y él conmigo. Entonces, Cristo te está llamando, Él está tocando a tu corazón, y creo que es tiempo que tú comiences a caminar con Cristo. El tener a Cristo no es realmente como tener una religión, es simplemente tener la verdad. En Juan capítulo 14, verso 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, imagínense, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice que Él nos llama, Él llama a tu corazón, y aquí dice que Él es el único camino. Entonces, Cristo es la única esperanza que tú tienes hoy en día. Entrégale tu vida, te aseguro que verás la diferencia. Hay alguien que te ama, que siempre te ha amado. El amor de Dios es un amor eterno por nosotros, entonces Él nunca va a cambiar. Por eso, hermano amado, amigo, busquemos del Señor, entrega tu vida a Cristo y las cosas van a cambiar, porque en Cristo está la vida. Él es la vida, está la solución de todo. Quizás tienes alguna inquietud, alguna pregunta: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? No salgo de uno cuando vienen otros problemas, pero es porque a veces nosotros no tenemos quién por nosotros. Si tú tienes a Cristo, ¿quién contra ti? Ahora bien, Él te ha hecho más que vencedor. Es cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos hace más que vencedores. ¿Por qué nos hace más que vencedores? Porque Él lo dio todo, Él lo hizo todo. Cuando le dan el premio a Él, Él es el vencedor, porque le dieron el premio. Tú, sin hacer nada, Él te da el premio, y eso es lo que te hace más que vencedor. Entonces, yo te invito para que tú aceptes a Cristo en tu corazón y te conviertes en alguien más que vencedor en Cristo Jesús. Así que para mí, pastor, es un privilegio compartir contigo y hablar sobre ese tema. Sé que este tema es muy amplio. Necesitaríamos más espacio para hablar sobre el tema, pero sí, creo que hemos hablado de un tema muy interesante, un poquito que hemos enfocado ahí lo que realmente vale la pena hablar de Él, porque Él resucitó, y simplemente en este tiempo tenemos que hacer es creer con fe que Él está vivo. Así que quiero terminar esto de invitarle a aquellos amigos y amigas que no han hecho una oración de fe, que quizás están buscando o quizás se están preguntando: ¿a dónde me iría si hoy fuese mi último día? ¿Qué pasaría si hoy fuese mi último día? Bueno, recuerda que hemos escuchado: si pones tu fe en Cristo Jesús, seguramente Él te va a llevar al cielo, porque hay un solo camino, no hay dos, solamente hay un camino, es solamente Cristo Jesús. Pastor, me gustaría que terminemos, que puedas por favor invitar a hacer una oración de fe, y quizás alguien, quizás por primera vez va a hacer una oración de fe en este momento a través de este programa. Me gustaría, pastor, por favor, que nos diriges en una oración de fe, y así vamos a concluir en esta noche. Bien, entonces, pero antes que hagamos esta oración, como vuelvo y repito, el tener a Cristo es tener la verdad, es tener el amor de Cristo en nuestras vidas. Y pues si alguno quiere aceptar a Cristo, hacer la oración de fe, puede repetir esta oración con nosotros. Recuerde, aún Él estando en la cruz, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Él dijo consumado es, dijo misión cumplida. Él vino a cumplir esa misión para que nosotros tengamos salvación. Así que no
te quedes más, no deseches ese regalo de Dios que es para ti. Entonces quiero hacer esta oración por ti y puedes repetir esta oración donde estás y estoy seguro, repitiendo esta oración, vas a obtener la salvación, el perdón de Dios y la salvación. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta preciosa hora por darme este privilegio de estar aquí, Señor, a través de este medio. Padre eterno, te doy gracias por cada persona que están viendo este programa. Señor, también te doy gracias por la vida de mis hermanos, quienes hacen lo posible de llevar a cabo estos programas, Dios mío. Pero sin antes, Dios mío, yo te pido que tú, Señor, seas quien pueda obrar en la vida de las personas en esta hora. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por todo pecado que he cometido delante de ti. Como he entendido esta noche, Señor, te recibo en mi corazón. Entra en mí, que tú reines en mi corazón. Pongas en orden mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, y quiero que tú vivas en mí. Perdóname y yo esta noche te acepto como Señor y Salvador de mi vida, que tú vivas en mí y haz de mí lo que tú quieras y que tú me fortalezcas con tu Santo Espíritu para que yo te sea fiel en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, hermano, amigo, bienvenido a la familia de Cristo y a seguir adelante. Si estás, no sé, en cualquier lugar, busca una iglesia donde congregarte y estoy seguro las cosas van a cambiar porque ya no eres el mismo, ya eres de Cristo. Que la palabra no regresará vacía. Pastor, antes de concluir, sé que hay personas también nos ven por allá en Houston o nos van a ver en Houston. Me gustaría, pastor, que nos dé un poquito más información de su congregación o de la iglesia donde usted pues pastorea, donde se ubica por ahí, porque quizás hay alguien que le gustaría pues ir a buscar del Señor y me gustaría que den información ahí donde usted está pastoreando, pastor. Gracias, hermano. Antes también yo quiero agradecerle desde ya por este tiempo que me cedieron. Yo sé que el tema que tocamos es muy amplio, no alcanzaríamos todo el tiempo del mundo a hablar de la resurrección, pero bueno, nosotros estamos acá en Houston, la iglesia se ubica en el 6217 Southwest Freeway, Houston, Texas, 77074. Estamos aquí en el suroeste de la ciudad de Houston. Tenemos nuestros servicios los días miércoles a las 8 de la noche, es servicio de oración. Los días viernes a las 8 de la noche tenemos un servicio de alabanza y adoración al Padre. Y los días domingos, nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana, que lo hemos denominado celebración, donde celebramos la victoria de Cristo. Así que si vives acá en Houston o acá en Houston, cerca del suroeste, pues te puedes contactar con nosotros, ¿verdad? Y pues nos puedes buscar a través de las redes sociales como Betania Houston. También puedes buscar nuestra página www.betaniahouston.com. Muchísimas gracias y todos serán bienvenidos a Betania también. Gracias, pastor. Para mí es un gusto, vuelvo a decir, de platicar. Sé que usted es un hombre del Señor, que el Señor lo está usando para traernos conocimiento, y este es el propósito de este programa, para llevar conocimiento sobre Cristo a nuestras audiencias. Así que muchas gracias, pastor. Aquí me despido de usted, pastor. Muchísimas gracias. Y así también me despido de nuestras audiencias que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por permanecer ahí. Gracias por compartir nuestra transmisión en este momento. Recuerda también, lo puede también ver a través en nuestro canal de YouTube, así en programa digital íntimo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos al próximo programa y seguramente también Dios ya tiene preparado algo hermoso para cada uno de nosotros. Muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches, pastor, y nos vemos a la próxima, pastor. Bendiciones.